Bienvenidos. Vamos a abrir la cámara un momento. Sí, ajá, ¿sí me ven? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a, algunos preguntaban porque, ya va, ya va. Preguntaban porque la semana pasada, lo que pasa es que hubo una confusión la semana pasada y pues yo me conecté solo para saludarles. Ya hoy vamos a ver, sí, la primera clase formalmente hablando. eh, este, el- como debe ser, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Les voy a hablar un poquito sobre el sinóptico del curso para comenzar. Este, el objetivo terminal del curso es que el participante al finalizar tendrá una visión integral por medio de un abordaje reflexivo de las corrientes y sistemas psicológicos, con la finalidad de obtener una visión amplia del ámbito educativo en los diferentes niveles y modalidades educativos en la sociedad. Ese es el objetivo que vamos a buscar lograr para, una vez finalizado el curso, con respecto a los conocimientos que ustedes van a adquirir. Para eso vamos a desarrollar 4 unidades. En la unidad 1 vamos a ver lo que es el desarrollo histórico, que hoy me voy a concentrar en eso. Nos vamos a concentrar en conocer cuál es el desarrollo histórico de la psicología educativa. En cuanto a la función, intervención ante las necesidades educativas de los alumnos, la orientación, asesoramiento profesional y vocacional, solamente les traigo una visión muy concreta de sobre la orientación, ¿sí? En general. Y la intervención en la mejora del acto educativo, formación y asesoramiento familiar. Esos son los contenidos de la unidad 1. Luego, en la unidad 2 vamos a ver procedimientos, técnicas e instrumentos de la psicología educativa. Vamos a ver las tareas propias de la psicología de la educación o la psicología educativa, las relacionadas tanto con la evaluación como las relacionadas con la intervención, que son los dos grandes ámbitos de la psicología educativa. Vamos a ver los ámbitos de actuación, en qué aspectos, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito organizacional, institucional, sociocomunitario y educativo en general. Esos son los ámbitos que vamos a ver en la unidad 2. Continuando, vamos a ver en la unidad 3 las teorías y teóricos de la psicología educativa, que son las teorías psicológicas, ¿verdad? Y los teóricos de la psicología, pero esta vez relacionados con la psicología educativa. Teorías y modelos de las etapas evolutivas según Piaget, Freud y Erickson. Chilina León, Vygotsky, Roger, Maslow, Patterson, Verne y Peirce. Esas son las teorías y los modelos evolutivos de esos teóricos que vamos a ver en la unidad 3. Y en la unidad 4 vamos a estar revisando lo que son las corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos. ¿Cuáles? El conductismo, la psicología constructivista, la psicología humanista, la psicología cognitiva, el procesamiento de la información y las teorías contextuales. Eso a grandes rasgos, así como se ve cortiquito, pero es un poco amplio, los contenidos de las 4 unidades. Serían entonces esos los contenidos que tenemos que desarrollar según el sinóptico del curso. ¿Ok? Vamos entonces hoy a hablar un poco sobre la psicología educativa. Vamos primero a definir lo que es la psicología educativa para luego pasar a hablar un poco de la historia, del desarrollo histórico de esta rama de la psicología. ¿Sí?
Ustedes saben que la psicología en general es la ciencia, es una ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana y de los procesos mentales en líneas muy generales, ¿sí? Porque precisamente por el objeto de estudio de la psicología es bastante complejo, ¿sí? Pero en líneas generales de eso se encarga la psicología general. Ahora bien, la psicología educativa, según Paz y Peña en el 2021, es la rama de la psicología que se refiere a dos aspectos importantes. Primero, las teorías y principios de aprendizaje humano, la educación y la instrucción. Entonces, esta es la primera parte de la que se encarga la psicología educativa, esta rama importante de la psicología general. Y los materiales, programas, las estrategias, técnicas educativas que se basan, por supuesto, porque es una rama de una ciencia, es decir, ciencia, la psicología educativa, se basa en investigación y teoría que son capaces que sean capaces o que buscan el mejorar las actividades y procesos educativos, procesos de la praxis educativa en sus situaciones de la vida. O sea, vamos a ver que la psicología educativa no se encarga solo del acto educativo formal como tal, sino que se encarga de todos esos procesos educativos que se dan en las diferentes situaciones del accionar de la vida humana. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar entonces de lo que es el desarrollo histórico. De esos antecedentes históricos primero, según Paz y Peña en el 2021, los mismos autores que cité para la definición de la psicología educativa, la historia de la psicología educativa aún está por escribirse, es decir, seguimos escribiendo la historia de la psicología educativa. Sin embargo, están de acuerdo en que hay cuatro etapas en su desarrollo histórico. Comenzando entonces, vamos a conversar sobre esos antecedentes históricos que le dieron paso a lo que hoy tenemos o a lo que hoy conocemos como la psicología educativa. Ideas que parten de la filosofía tanto de Platón como Aristóteles, los cuales plantearon cuestiones referidas a la psicología y a la educación en cuanto a los fines, las clases y los límites de la educación, la naturaleza aprendizaje, la relación profesor-alumno, entre otros aspectos que estos dos grandes filósofos eh, este, estudiaron a lo largo de su por la filosofía, ¿sí? Durante el Renacimiento español es digna de mencionar la figura de Juan Luis Vives, el cual plantea temas como el papel de interés en el aprendizaje, esa necesidad de adecuar la enseñanza a la capacidad del individuo, la autoactivación del aprendizaje, es decir, el autoaprendizaje o la evaluación del individuo en relación consigo mismo y no en comparación con los demás. Es decir, este autor habló, el individuo es capaz de llevar ese proceso de autoaprendizaje y de evaluarse en sí mismo y no relacionándose con los otros. Continuando con esos antecedentes históricos importantes que, como les digo, dieron la pauta de lo que hoy es la psicología educativa, tenemos que posteriormente, en el marco de la filosofía moderna, se debe destacar a John Locke en el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, surgen dos autores que marcan las líneas divisorias entre lo filosófico y lo científico, preparando el camino del surgimiento de la psicología, de la educación o de la psicología educativa como ciencia. Pestalozzi, entre 1746 y 1827, afirmó que el desenvolvimiento natural del niño era insuficiente para su educación.
y reafirmó, Me manejo platica de porque todos este los días le modo el llevo papel. plata y una otra. Hay Muy alguien, bien. Elisa, tienes Buenos días. Buenas. el micrófono abierto. Gracias. Entonces, decíamos que Pestalozzi afirmó que el desenvolvimiento del niño, natural del niño, era insuficiente para la educación, pero reafirmó que de este modo el papel fundamental que juega el profesor en el proceso educativo. Es decir, él reafirmó la importancia del profesor en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O el niño solo no era suficiente, tenía que aparecer la figura del profesor como la dupla perfecta en ese proceso del aprendizaje. Eso lo afirmó y lo reafirmó Pestalozzi entre 1746 y 1827. Luego viene Herbart entre 1776 y 1841. Fue el primero en formular unas bases psicológicas de la educación. Entonces tenemos que Herbart eh, este, em, fue el primero en establecer las bases de la psicología relacionadas con la educación. Posteriormente, en el marco de la filosofía moderna, cabe destacar a John Locke, no, perdón. Continuamos con, se suelen señalar entre los inicios, en la segunda etapa, vamos a hablar de los inicios ya de la psicología educativa como ciencia entre 1880 y 1900. Se caracteriza por el énfasis en los datos objetivos y por la convicción de que solo a través de la investigación cuantitativa y de la medida se podía facilitar el progreso de la psicología de la educación. Recuerden que estamos hablando de la época positivista, donde lo importante era lo que se podía medir. Lo que estaba fuera de esto no era Yo llevo importante como. para como estudio de la psicología. Grecia, tienes el micrófono abierto. Grecia, tienes el micrófono abierto, por favor, ciérralo. Se suele señalar una serie de acontecimientos, autores y obras que abanderan este periodo. ¿Cuáles son estos autores? Galton, entre 1882 y 1911, realizó importantes contribuciones de a la psicología, sobre todo en el área metodológica. Hall, entre 1844 y 1924, funda el primer laboratorio de psicología y diversas revistas científicas como la Revista Americana de Psicología, Revista de Psicología Genética, y este autor es el primer presidente de la APA, de la Asociación Americana de Psicólogos, considerándosele el pionero de la psicología de la educación. James, entre 1842 y 1910, tuvo una influencia decisiva al combinar las ideas psicológicas y educacionales del pragmatismo con el evolucionismo. Esto marcó de alguna manera un hito importante en los inicios de la psicología. Ujú. Luego, sí, continuando con esos inicios, entre 1880 y tenemos a Cattell, entre 1860 y 1944. Introduce la psicología experimental en América, fundando la revista Revisión Psicológica y lleva a cabo aplicaciones de la psicología a todos los campos, incluyendo por supuesto el educativo, interesándose en el estudio de las pruebas mentales y las diferencias individuales. Comienza entonces allí lo que es el estudio de esas pruebas psicológicas para medir la inteligencia, como vamos a ver que Binet entre 1857 y 1911 subraya la necesidad de estudiar los procesos mentales complejos y desarrolla el primer test de inteligencia individual. Ese test que es muy sonado y muy conocido como los test de Binet, el test de inteligencia de Binet,
es creado en esa fecha, entre 1857 y 1911. Luego viene Dewey entre 1859 y 1952, el cual destaca que por su idea de construir una ciencia puente entre la psicología y la práctica educativa, la psicología de la educación y por su famoso principio de aprender haciendo, ¿sí? Importante en ese proceso de la construcción y en la práctica educativa, de aprender haciendo a través, es decir, va más allá de la teoría a la praxis. Para finalizar con esta etapa de la psicología educativa, de los inicios de la psicología educativa, tenemos, tenemos que además de estos autores hay que señalar unos acontecimientos que tuvieron gran influencia, como fueron la organización y programación de diversos cursos cuyo objeto de estudio es la psicología evolutiva del niño. Se inicia la importancia de alguna manera de reconocer esas etapas evolutivas, esas etapas del ciclo vital que dan paso al desarrollo a la importancia de la psicología evolutiva del niño para el estudio para ese proceso de aprendizaje también. Reconocer y conocer las etapas del desarrollo del niño eran importantes. La creación de estudios universitarios en educación junto con la creación de las primeras cátedras y departamentos de educación en Lowell y Michigan. Eso pasó en esos estados. Interés por la medida de rendimiento académico. Se inicia entonces a hablar en esta época de la importancia del rendimiento académico en los espacios educativos. Inicio de los estudios sobre memoria y aprendizaje, dos procesos súper importantes en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje específicamente, ¿verdad? Así como la atención y que se estudia más adelante, pero en este momento se inicia el estudio de la memoria y el aprendizaje particularmente. La aparición de la primera publicación con el título de Psicología de la Educación en 1986 de Louis Hopkins, dirigida a la formación de maestros. Esos fueron algunos que de alguna manera este, dieron paso a la, ajá, vamos a hablar de la tercera etapa, la constitución formal, que se dio entre 1900 y 1918 aproximadamente. Surgen dos figuras claves en esta época, en esta etapa de la historia de la psicología. Jordaens, el conductista, ¿verdad? Entre 1874 y 1949, es considerado el primer psicólogo de la educación. Y Jung, entre 1873 y 1946, realizó importantes aportaciones sobre la lectura y publicó una obra de gran impacto en la psicología educativa sobre la genética del profesor en 1903. También fundó diversas revistas científicas centradas en la psicología de la educación. Por último, para terminar hablando de la historia de la psicología, en la última y cuarta etapa, la que fue llamada o definida por los autores como la etapa de la consolidación que va de 1918 a 1941, tenemos que a partir de esta fecha, de 1918, la psicología de la educación va a iniciar su andadura como disciplina independiente. Se separa de la psicología general y entonces ya se constituye como una rama de la psicología que estudia esos procesos que vimos al principio cuando la definíamos, que estudia los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Va a iniciar, son tres acontecimientos que marcarán este hito de la historia, ¿sí? El inicio de la aplicación de pruebas psicométricas a los reclutas que ingresaban en el ejército y
segundo hito, la aceptación de la importancia de la medida y la publicación de abundante material de test. Como les decía anteriormente, cuando Binet y Cattell inician ese estudio y esa generación de test para medir la inteligencia, test psicométricos para medir mentales, entonces eso marcó un hito en la historia, la aceptación de la importancia de la medida y la publicación de abundante material de test. Esos test que vinieron a conformar de alguna manera los instrumentos que utiliza la psicología educativa para medir la inteligencia, para medir esos procesos mentales que forman parte de ese proceso de enseñanza tan importante y que se tienen que tomar en cuenta para el proceso para los procesos, para uno de los procesos que se dan en la psicología educativa. Y por último, el último hito histórico de la consolidación de la psicología educativa fue la consideración de la psicología como una disciplina básica e instrumental para la comprensión de los procesos y resultados de la educación. Es entonces cuando se reconoce la importancia que tiene la psicología, ¿verdad? Para comprender esos procesos y resultados que se dan dentro de la educación. ¿Cuáles serían esos procesos? Bueno, procesos importantes para el proceso de aprendizaje como son la percepción, la atención, la memoria, ¿verdad? Todos esos procesos que de alguna manera son los protagonistas del proceso de aprendizaje. Todos esos constructos psicológicos que permiten que la neurociencia en la actualidad ha descubierto que, por ejemplo, la atención y la memoria son los procesos básicos indispensables para el aprendizaje. Entonces, es allí donde estos hitos vienen a ser por eso considerados como la consolidación de la psicología educativa. Y entonces nos remontamos entre 1918 y 1941. Sin embargo, como decía el autor citado al principio, la psicología educativa, la historia de la psicología educativa continúa escribiéndose. ¿Por qué continúa escribiéndose? Bueno, porque surgen en la actualidad estudios desarrollados desde la neurociencia, desde la neuroeducación, que están dando más luces, si bien es cierto que todos estos autores que ya hemos mencionado, que ya les he mencionado en esas cuatro etapas de la historia, del desarrollo histórico de la psicología educativa, también es cierto que en la actualidad surgen investigaciones que dan luces con respecto a los procesos, que siguen dando luces y siguen estableciéndose este, siguen dándose descubrimientos sobre ese proceso de aprendizaje. ¿Y qué es lo importante y qué es lo que debemos tomar y reconocer? Que esto va a permitir seguir optimizando ese proceso de aprendizaje que estudia la psicología educativa, que es el objeto de estudio de la psicología educativa. Esos descubrimientos en la actualidad a través de la neurociencia, de la neuroeducación, nos permiten seguir optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguir optimizando todos esos procesos que se estudian a través de la psicología educativa. Esa relación estudiante, profesor, en la intervención como lo estamos viendo, de las emociones, como cada vez se descubre que la educación socioemocional debe ser la protagonista de los ambientes de aprendizaje, porque definitivamente desde la atención de las emociones podemos optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de los participantes, como lo querramos llamar. Es donde esa relación participante o estudiante facilitador o estudiante docente
tiene que estar mediado por esas emociones que la neurociencia, la neuroeducación en la actualidad está descubriendo que debe tener el protagonismo del proceso, porque es desde el reconocer al estudiante como alguien a quien se le debe reconocer esas emociones, de que debemos ir más allá del conocimiento de aprendizaje, del conocimiento puro de temas, y sino más allá de esa gestión de emociones que no puede lograr sino desde una educación socioemocional, desde gestionar esa inteligencia, desde fortalecer esa inteligencia emocional que debe ser la protagonista conjuntamente, por supuesto, con la inteligencia básica, definitivamente no es la principal. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poco de la otra parte importante que vamos a ver, que como vimos en los contenidos del cuadro del sinóptico del curso, vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de este curso, valga la redundancia, es la orientación. La orientación es un proceso permanente de interacción que se da a lo largo de toda la vida del sujeto. Es decir, no comienza en la niñez media, en la niñez temprana, no comienza en la adolescencia, cuando vemos tantos cambios a nivel de algunas, en cuanto a las etapas del ciclo vital, uno de los cambios más significativos, lo sabemos todos, se dan en la adolescencia, en la niñez media, pero definitivamente la orientación es un proceso que debe iniciar desde la etapa del maternar, desde la etapa, como se llame, en donde estemos, ¿verdad? Desde la etapa de educación inicial, educación preescolar. O comienza desde el nacimiento del niño, desde que nace. Comienza un proceso de orientación que llevan los padres, esa orientación familiar que se da empíricamente, pero que es un proceso de orientación. La orientación atiende al sujeto en correspondencia con su entorno. No podemos descuidar, por eso las áreas no terminan en el área personal. Vimos en las primeras láminas, cuando veíamos el área institucional, era el área organizacional, el área comunitaria, el área familiar. O sea, el área familiar, tenemos que ver el contexto del sujeto, no solo al sujeto, sino dentro del contexto, desde ese concepto de orientación. La orientación es una práctica pedagógica dirigida a las áreas, allí vemos, personal, social, escolar, vocacional y comunitaria. Es decir, podríamos decir que la orientación tiene un enfoque holístico, integral, que no solo ve el sujeto desde lo personal y lo social, sino que va más allá, se va ampliando a medida que el sujeto amplía su contexto de acción. ¿Cuál es esa ampliación? Bueno, va de lo personal y lo social a lo escolar, a lo vocacional y a lo comunitario. La orientación, además, se concibe como parte integrada del proceso y proyecto educativo. Por eso la estamos invitando a la psicología educativa. La orientación la estamos invitando a la psicología educativa precisamente porque se concibe como parte integrante del proceso y proyecto educativo. Entonces, la psicología educativa la asume en esa interdisciplinariedad, la asume como parte importante de su proceso. La orientación, además, se sustenta en los principios de prevención, desarrollo y atención de la diversidad de los sujetos. En la actualidad,
desde la UNESCO, desde los principios de la Agenda 2030, vemos la importancia de la inclusión de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad de nuestros estudiantes. Entonces, la orientación se sustenta en esos principios de primero de prevención. Hacemos prevención cuando damos orientación, orientamos, debería ser un principio de esa orientación prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir futuros problemas. Por ejemplo, si hablamos del proceso educativo, la idea de la orientación es prevenir problemas de aprendizaje, por ejemplo, o situaciones situaciones, por ejemplo, como una situación o un problema que tenemos en el tapete en el ambiente educativo en la actualidad, el bullying. Que, que vemos como estudiantes de todos de todas las edades desde los niños de primaria hasta los niños de la educación básica, hasta pasando por los adolescentes en la educación media y terminando que hace poco, el mes pasado en nuestro país, en Venezuela, pues hubo una situación de suicidio de un estudiante universitario supuestamente se está investigando porque fue por posible bullying recibido de sus profesores, un estudiante de medicina. Entonces vemos cómo esta situación, cómo este problema aqueja todos los niveles de educación formal. Entonces, cuando hacemos orientación, cuando damos orientación, estamos haciendo prevención. ¿Prevención de qué? De ese tipo de situaciones que están colapsando nuestros ambientes de aprendizaje, nuestros sistemas educativos. Hacemos desarrollo en el proceso del desarrollo humano. La orientación forma parte importante de acompañamiento en el proceso de desarrollo, que como les decía en el ítem número 1, la orientación es un proceso. La orientación atiende al sujeto, es un proceso que se da a lo largo de toda la vida del sujeto. Por eso forma parte de ese desarrollo, de ese acompañamiento en el desarrollo a lo largo del ciclo vital. Y atención a la diversidad, lo que les decía, en la actualidad tenemos un compromiso, tenemos el compromiso de la inclusión en nuestros ambientes de aprendizaje. Algunas veces las políticas educativas de algunos países, en Venezuela, por ejemplo, se está dando la inclusión de niños con necesidades educativas especiales a los ambientes de aprendizaje regular, a la educación regular. Eso ha traído como consecuencia que los docentes se tienen que preparar, tienen que asumir la inclusión como parte de su proceso en el proceso educativo, como parte de su rol de orientador en el proceso educativo. Porque algunos se niegan, porque algunos se conflictúan cuando llega un niño con necesidades educativas especiales, no se sienten preparados, verbalizan no sentirse preparados, entonces hay un conflicto de, de actitudes allí. Yo quizás quiero cumplir con mi rol de orientador, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, la orientación también está dirigida a esa parte y la orientación no solo está limitada a, al participante, al estudiante, también está dirigida a los docentes, a los profesores. Entonces, esa orientación hacia la atención de la diversidad es muy importante en nuestra actualidad, donde estamos tratando de asumir el respeto a la diversidad, el respeto a esa diferencia. Entonces, es importante la orientación allí. Y por último, la orientación asume funciones de diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y de tutoría. Todos esos procesos, diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y tutoría son procesos que se generan en la orientación, desde la orientación
se generan todos esos procesos que van a permitir entonces, si yo tengo un buen diagnóstico, si tengo, yo puedo, partiendo del diagnóstico, ¿por qué es lo primero el diagnóstico? Bueno, porque de allí va a depender qué asesoría, qué asistencia, qué ayuda, qué desarrollo de desarrollo y de tutoría yo voy a llevar con esa persona que estoy orientando. De eso se trata. Si yo parto de un diagnóstico de saber qué es lo que tengo frente a mí, yo voy a poder asumir, yo voy a poder intervenir, yo voy a poder asesorar, yo voy a poder ayudar y yo voy a poder tutorizar a esa persona que está frente a mí. Son términos que quizás son sinónimos, pero que tienen una intención específica cada uno, ¿sí? Dependiendo del aspecto o del área. Recuerden las áreas personal, social, escolar, vocacional y comunitaria, ¿verdad? Quizás el área de tutoría, la atención o el proceso de tutoría la pudiésemos llevar en el área vocacional, en el área de asistencia, de diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, la podemos llevar en el área más, está más asociada al área personal social y así sucesivamente. Así vemos entonces cómo la orientación de la mano con la psicología educativa va a dar respuestas a eso que vamos a revisar en el próximo encuentro quizás sobre sobre ya les voy a decir, sobre en la unidad 2 técnicas e instrumentos, cuáles son esas tareas las relacionadas con la evaluación y la intervención en los diferentes ámbitos, en el ámbito personal, familiar, organizacional, institucional, sociocomunitario y educativo en general. Allí vamos a ver entonces cómo la psicología toma esos procesos de orientación para llevar a cabo esa actuación en esos ámbitos, en los diferentes ámbitos, relacionados, por supuesto, con la intervención, que son las dos, una de las tareas propias de la psicología de la educación. ¿Sí? Entonces, bueno, eso más o menos era lo que les traía para hoy. Es importante. Yo no he subido, les quiero comunicar que no he subido el plan de evaluación porque todavía esta semana me pasó la profe las fechas para yo establecer las entregas, las fechas de entrega de las actividades. Entonces, para que sepan que mañana, entre mañana y el lunes, sí les voy a estar subiendo el plan de evaluación donde se especifican cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar para las evaluaciones del curso. Entonces, creo que el próximo encuentro es dentro de 15 días. Si tienen alguna duda, si hay algo, Héctor, estás levantando la mano, Héctor, te escucho. Doctora, buenas tardes, bendiciones. Buenas, buenas tardes. Amén. Bueno, como ya terminó, ya es el momento de expresar lo que estamos aquí pendiente a su Sí, ponente. claro que sí, Héctor, claro que sí. La Cuéntame. docencia es donde confluyen todas las vocaciones confluyen en la docencia y hoy en Así día es. el profesor tiene una responsabilidad que ni siquiera logramos imaginar por todo lo que lo está comprimiendo o lo que viene de afuera y lo que está dentro. O sea, el profesor en este momento debe ser el psicólogo, el psicoorientador, el payaso, mejor dicho, todo. Entonces, Sí, cada vez que uno está en un aula académica, pues debe empoderarse para poder hacer el quehacer pedagógico lo mejor posible. Yo soy licenciado, bueno, mi pregrado fue en filosofía y ajá. usted acaba de tocar unos términos que son muy conocidos para mí. También en el área de filosofía se da como la filosofía, se da la psicología como una rama Ajá. de la psicología.
claro. Entonces, cuando usted nos coloca que es psicología educativa y uno tiene un conocimiento breve de psicología, entonces vemos que la psicología educativa nos va a empoderar a cada uno de nosotros porque nos va a mostrar el estudio, el análisis de los procesos de comportamiento que tiene la persona, el estudiante, como consecuencia de su participación en actividades o situaciones educativas. Me refiero a lo siguiente. Hoy en día encontramos una pereza mental, una desidia, una cosa de no querer hacer nada. Estoy hablando de mi institución educativa, no sé, los demás compañeros que me están escuchando. Uno como docente busca motivarlos, pero busca estrategia aquí, busca estrategia allá, pero a ellos no les interesa lo que uno le quiere exponer, sino que ahorita yo estoy hablando del contexto de 10 y 11. Se creen la última Coca-Cola del desierto y de pronto no, como que no les interesa lo que uno le va a orientar, mostrándole, digamos, la organización hacia el futuro, porque es que hoy en día los pelados no piensan cómo relacionarse hacia una realización personal. Eso no les importa a ellos. Entonces, estoy hablando de mi contexto. Entonces, hoy la psicología educativa me va a empoderar a mí de herramienta para poder hacer más asequible este proceso educativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Sí, sí, tenemos situaciones bastante complejas con nuestros niños y adolescentes. La neurociencia ahora, está de alguna manera descubriendo cómo las nuevas tecnologías mal utilizadas, la exposición permanente que tienen nuestros niños y adolescentes a las pantallas, a ese sentido de inmediatez, donde consiguen, donde no hay una no aprenden ellos a esperar, a posponer las recompensas, sino que están acostumbrándose a través de las pantallas a tenerlo todo ya. Entonces, y a tener todo ya y de una manera em, que no, o sea, desarrollando un locus de control muy externo, y entonces ese locus de control interno que debemos tener todos para poder encontrar nuestra razón de ser interior, se está perdiendo, se está perdiendo. Entonces tenemos nosotros que como docentes encontrar esa motivación, eso que los motive. Por eso vamos a ver las diferentes corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos, qué es lo que dice el conductismo, la psicología constructivista, la psicología humanista. Vamos a ver en el en la unidad 3, las teorías y las teóricos de la psicología educativa, todas esas etapas por las que pasan del ciclo vital, por las que pasan nuestros estudiantes, nuestros niños y nuestros adolescentes, para ver si de alguna manera pudiésemos nosotros encontrar qué hacer desde lo que tenemos hoy, que sabemos que, por ejemplo, Piaget tenía unos niños totalmente diferentes a los que nosotros encontramos hoy en nuestras aulas de en nuestros ambientes de aprendizaje. Entonces, allí está nuestra labor como docente, bien compleja y bien temeraria, pudiésemos decir, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos que buscar las alternativas para llegar a ellos, para llegar a los estudiantes, a esos estudiantes que no están motivados con esos contenidos que nosotros tenemos en el currículum, ¿verdad? Para desarrollar con ellos, que no están motivados porque tienen una motivación externa que llega desde esas nuevas tecnologías y que definitivamente tenemos que ver cómo. Sí, Héctor, definitivamente es una tarea bastante ardua la que nosotros tenemos como docentes. Y pasa no solo en Gracias, ese nivel que doctora. tú estás, pasa incluso en los estudiantes, con los estudiantes universitarios, tanto de pregrado como de posgrado. O sea, pasa a todos los niveles. Entonces es eso, es que nos toca bastante, una tarea bastante ardua. Bueno, si alguien más tiene que, yo creo que ya
El encuentro está por... Eine, estás levantando la mano. Eine, cuéntanos. Sí, doctora, solamente para agregar que en este tema de la psicología educativa, pues todavía no se ha dicho la última palabra. Eh, Ujú, el debate sigue, las estrategias siguen. A mí me impresionó una vez la experiencia de investigación del efecto Pigmalión. Y ujú, fíjate cómo la neurociencia ha reafirmado que cuando nosotros hacemos afirmaciones positivas en los estudiantes, pues el estímulo eh, se reacciona en altas probabilidades para lograr sacar de esa depresión. Porque si bien es ujú, cierto que los estudiantes vienen de unos contextos deprimidos con unas situaciones con índice de pobreza multidimensional, y en la escuela ujú, llegan todas las historias crónicas y críticas, pues también es ujú, cierto que el desafío está justamente en cómo hacer para estimular la actitud, estimular las afirmaciones positivas. Y ya ellos vienen con afirmaciones negativas del hogar y todo lo que han ujú, escuchado es negativo. Y para ujú, colmo mal, llega al colegio y sigue y continúa las afirmaciones negativas, pues ¿cuál es la esperanza de ese estudiante? La idea es que nosotros ujú, al menos le demos una esperanza de afirmaciones positivas y ujú, para contrarrestar un poco pues lo que viene en esa carga psicológica de muchos años, donde ha sido criado con factores deprimentes. Pero que acá ujú, hay acogida, que en la escuela hay acogida. Entonces, nosotros los humanos somos muy sensibles a esta parte, a tener aceptación, reconocimiento, valor. Y se le brinda eso ujú. por ahí, puede ser un camino de esperanza para que ellos puedan surgir. Sí, sí, Heine, de alguna manera, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar muchas herramientas, ¿verdad? Que la psicología por ejemplo, la psicología positiva, un poco en la onda de lo que tú estás comentando, la psicología positiva desde la resiliencia establece cómo nosotros nos podemos convertir en tutores de resiliencia para esos estudiantes. Y lo que yo hablaba de cómo tenemos que priorizar la educación socioemocional sobre la educación de contenido. Tenemos que generar procesos socioemocionales con nuestros estudiantes para conectarnos, porque los estudiantes no se conectan definitivamente tradicionales solamente. Si no hay el proceso socioemocional que toque las emociones de los estudiantes, no vamos a obtener esa conexión necesaria para que se den procesos como la motivación y por ende el aprendizaje. Eso es de verdad, está comprobado que la educación socioemocional eh, tiene lo que nosotros de alguna manera estamos buscando. Y pues en cuanto a lo de la resiliencia con esos estudiantes que vienen de familias que se convierten en factores de riesgo para sucumbir ante la adversidad, tenemos entonces que nosotros convertirnos en docentes que seamos tutores resilientes para esos niños que puedan entonces superar esas adversidades que traen desde las familias y que puedan entonces convertirse en personas, en estudiantes, en seres humanos resilientes, que puedan superar esas adversidades que ya sabemos que traen desde sus familias, ¿sí? Entonces, sí tenemos opciones, tenemos muchas opciones, tenemos es que empoderarnos, como decía Héctor, empoderarnos de todas esas herramientas que desde la psicología, y llevarlos a la práctica docente. En estos días estuve en una presentación de un trabajo especial de grado, de pregrado, de estudiantes de educación integral y llevaban una propuesta sobre utilizar el mindfulness
la atención plena, la práctica de la atención plena para la enseñanza de la historia y la geografía. Y ellas presentaban cómo esa técnica había sido bastante eficiente para cómo habían cambiado los estudiantes en cuanto a la atención para el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la historia. Entonces, sí tenemos herramientas, lo que tenemos es que buscar, indagar, poner en práctica, probar y así poder nosotros este, buscar alternativas que nos ayuden en nuestra práctica docente a dar salida a esas situaciones que se nos presentan en el día a día, que yo sé que no son fáciles, por eso les digo, es complejo el proceso, es complejo, es ardua la tarea del docente en la actualidad. Es ardua porque competimos con la tecnología que nos lleva una gran ventaja, ¿sí? En lo que ellos pueden encontrar en en ese proceso de búsqueda de lo que ellos quieran, este, en cuanto al aprendizaje propiamente dicho. Entonces, bueno, esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra tarea de ahora en adelante. Ha sido, yo sé que es, porque yo sé que ustedes son protagonistas en cada uno desde sus espacios y yo los admiro porque, bueno, yo trabajo a nivel de educación universitaria y de posgrado y sé que no es no es tan complejo como como lo que ustedes tienen en sus otros niveles de educación en primaria o como se llame en donde están ustedes. Pero es difícil y complejo, pero no es imposible. Tenemos alternativas y eso es lo importante. Ver lo positivo, ver lo que tenemos, ver lo que podemos generar desde nuestros espacios, desde actualizarnos, desde buscar lo que los demás han hecho, lo que ha sido funcional para alguien puede serlo para mí, yo lo puedo poner en práctica, es abrirme a nuevas prácticas, es dejar un poco lo tradicional que no me está funcionando y buscar entonces buscar poner en práctica otras cosas que quizás no me he atrevido, pero que pueden ser significativas y que pueden darme resultados que bueno, que me van a permitir encaminar a esos estudiantes por donde ellos no han querido hasta ahora, ¿sí? Y motivarlos en ese proceso de aprendizaje que debe ser positivo, que debe ser creativo, o sea, que debe ser atractivo para el estudiante, ¿sí? Bueno, si no tenemos más nada, entonces por hoy yo me despido, yo con el compromiso, como les digo, de compartir el plan de evaluación, de que ustedes se pongan entonces ya a generar esas actividades para desarrollar el curso. Y bueno, y nos vemos en el próximo encuentro que ya les avisarán del instituto cuándo va a ser. ¿Sí? Un placer haber compartido con ustedes esta tarde. Bendiciones para todos y nos estamos volviendo a ver pronto.